Los periodistas, porque no han estado en la entrevista cuando han estado tomándose la Coca-Cola, Yolanda. Es que ahora tenemos que esperar a todos a que tu compañera acabe. ¿Quién es que tu nombre? Que no sé ni quién es. Michael Neto no viene, pero viene. Dime el nombre, porfa. Frederick Martin. Y sí que viene por el mismo crossfront del United. United, pues aquí no lo pone, pero sí. Frederick, ¿qué más? Martin. Martín. Espera decirlo bien. Teléfonos. Sí, yo tengo, aquí no me entra nada. Y Juan Franco, te va a regalar aquí. Y a mí también. Bueno, ya después lo repartimos. Salvo. Y yo, Salvador de Ancil. Eso que es muy bonito. Después te la dará. No llega. Azul que Bueno, sí. buenas tardes. Buenas tardes a todas. Buenas tardes a todos. Vamos a concluir la segunda jornada del seminario sobre Gibraltar y el campo de Gibraltar ante el inicio del Brexit, que iniciábamos ayer en la ciudad de San Roque con una conferencia inaugural de este seminario a cargo del ministro principal de Gibraltar, de Fabián Picardo, que nos ha saludado recientemente y que ha permitido que colabore la Universidad de Gibraltar para que hoy estemos aquí en la ciudad de Gibraltar por segundo año consecutivo, celebrando una de las jornadas de los cursos de verano de la Universidad de Cádiz, en este caso no en la ciudad de San Roque, sino en Gibraltar. Quiero agradecer a la rectora de la Universidad de Gibraltar todas las facilidades prestadas para el desarrollo de la jornada, que según me han trasladado alumnos, profesores, ponentes, todo ha ido de maravilla. Y ahora sin más, y después de ese refrigerio, vamos a dar comienzo a la mesa redonda. Mesa redonda prevista para hoy, que quiero comenzar en ese ánimo de gratitud, y lo voy a hacer al mismo tiempo que la presento, dándole las gracias a todos los asistentes de esta mesa redonda. Gracias por aceptar esta invitación de la Universidad de Cádiz, del Ayuntamiento de San Roque, por mostrar vuestra opinión de forma libre sobre las posibilidades de diálogo en un escenario post-Brexit, que ese es el título de donde estamos convocados en esta mesa redonda. Voy a comenzar con quien tengo a mi izquierda, por el papel creo que relevante de ser el representante de los vecinos y de las vecinas del municipio más próximo a Gibraltar, como es la Línea de la Concepción. Gracias, Juan, gracias al alcalde de la Línea por sumarse a esta mesa redonda. Quiero continuar con quien se encuentra aquí justo a mi derecha, que creo que hay que también agradecer no solo la aceptación, sino además el gesto de valentía de venir a Gibraltar, siendo diputado en las Cortes, diputado en el Congreso de los Diputados, al amigo y compañero a Salvador de la Encina. Gracias también por estar aquí. Y voy a seguir por esta parte de aquí. Tenemos aquí al ex alcalde de La Línea y miembro del grupo transfronterizo, vocal, como es Juan Carmona. Gracias también por aceptar esta invitación y por permitirnos conocer tu opinión. Se ha disculpado a última hora Michael Neto, de United, que le ha suplido y está con nosotros. Frederick Martin, gracias también por sumarte a esta mesa redonda. Y por el otro lado tengo a Daniel Fitan, hasta hace poco líder de la oposición, abogado y parlamentario, que ya ha sido participante en algún que otro seminario de los cursos de verano con anterioridad. Gracias por estar con nosotros. Tengo a su izquierda a la profesora Inmaculada González, que es profesora titular de Derecho Internacional Público de la Universidad de Cádiz. Gracias, Inmaculada, por estar aquí, por mostrarnos también tu opinión. Y por último tengo de la Cámara de Comercio de Gibraltar a John Isola. Muy buenas y gracias nuevamente por colaborar, por contribuir a establecer
nuevos protocolos de diálogo, que creo que es el objetivo que tenemos todos los presentes. Como la mesa es bastante amplia, el horario es bastante difícil, yo me he permitido el compartir con todos una decisión que es la que he tomado yo, pero que todos la han aceptado, que es 2 intervenciones, la primera de 4 minutos y la segunda, por si hay réplica, de 3 minutos. Eso es lo que vamos a establecer, son 7 por 7, 50 minutos, como se establecerá seguramente algún turno de ruegos y preguntas, creo que podremos cumplir el horario previsto. Y lo voy a hacer, si os parece, en el mismo sentido de lo que he ido presentando. Mi opinión yo ya la dije ayer, así que me quedo únicamente en el papel de moderador y comienzo con el alcalde de la línea, con esos primeros 4 minutos que son para Juan Franco. Empieza ya, ¿no? Eso es. Vamos a cronometrar. No, yo empiezo a hablar y, bueno, lo primero, pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la organización de los cursos de verano de la Universidad de Cádiz en San Roque, por contar con mi presencia pues, en una mesa de estas características, que la verdad pues estoy encantado de poder exponer aquí un poco pues mis puntos de vista y contrastar también los de los demás, ¿no? Y además también muy contento de estar en Gibraltar, que ya sabéis que es territorio pues hermano de la ciudad de la Línea. Respecto del tema Brexit, pues ahora mismo la situación que tenemos desde el punto de vista del Ayuntamiento de la Línea es una situación de una preocupación relativa. Y me explico. El referéndum fue el 23 de junio del 2016. Nosotros hemos tenido ya juntas de portavoces, reuniones con Diputación Provincial, reuniones en el Ministerio de Asuntos Exteriores, reuniones con la Universidad de Cádiz, con la Junta de Andalucía, con la Mancomunidad Municipio del Campo de Gibraltar, con sindicatos de Gibraltar, con sindicatos de España, con asociaciones empresariales de ambos lados de la frontera, con, no sé, prácticamente con todo el mundo. Yo no sé si se me olvida alguien, y a día de hoy estamos igual que el 23 de junio del 2016. Es decir, no sabemos qué va a pasar. Yo no sé si es que no hay una política de Estado clara, si es que hay un plan que ya está elaborado y no se nos transmite. O sea, sinceramente no tengo ni idea. Entonces la verdad que para mí es preocupante, ¿no? Esa situación de ignorancia, ¿no? Te encuentras después con situaciones como la que se produjo el pasado 20 de julio. 20 de julio, para el que no lo sepa, hubo una reunión en el Ministerio de Asuntos Exteriores donde hubo distintos cargos políticos, solo con representación del Partido Popular, y a día de hoy pues, tampoco tengo conocimiento de que se habló en esa reunión, que se decidió, ni qué calendario de actuaciones había. Tampoco quiero que parezca que los palos se los vayan sobre el PP, que hay compañeros del PSOE, pero también la Junta de Andalucía, el señor Gabino manifestó, no sé si fue ayer o antes de ayer, que también pues había ciertos avances. Tampoco tenemos conocimiento. O sea, sabemos que hay un documento elaborado acerca del impacto del Brexit y en Andalucía, y bueno, tampoco hemos visto ninguna medida al respecto. Bueno, creo que, para centrar un poco el asunto, estamos en un momento clave en la historia del campo de Gibraltar y sobre todo de la línea de la Concepción, porque la situación económica, social, demográfica, etcétera, que tiene el municipio del que soy alcalde, pues depende, pues prácticamente yo diría que al 100%, a lo menos un 90% de Gibraltar. Hay que tener en cuenta que tenemos 10.000 residentes que todos los días cruzan la frontera, o ven, o como queramos llamarlo, para trabajar aquí en Gibraltar, que la práctica totalidad del tejido de empresas de la ciudad es de pequeña y mediana empresa y depende, pues mínimo un 50% de la facturación directamente de consumidores gibraltareños, y yo diría que el otro 50% de gente que acaba teniendo sus sueldos aquí en Gibraltar, y la situación en la que va a quedar pues no la tenemos clara. Por las declaraciones que hemos visto en prensa, vemos que el posicionamiento del gobierno español a raíz del cambio de ministro parece que es otro, y cierto es que por lo menos las declaraciones públicas que estamos viendo son más tranquilizadoras que las que efectuaba el anterior ministro. Y bueno, la intención mía, por cerrar, que me quedan 30 segundos, es que me voy a ceñir los 4 minutos, vamos, no juntos, es que la situación de la línea no se entiende sin un Gibraltar que esté creando puestos de trabajo, creando riqueza. Ojalá se den otras circunstancias en nuestro territorio para no tener esa dependencia tan fuerte, pero lo cierto es que las relaciones, como digo, de amistad, de dependencia, etcétera, son las que son, y lo que queremos es que los pasos que se den sean pensando siempre en las personas, y tener en cuenta
de que ahora mismo podemos estar hablando de una gran política, de política exterior, de intento de recuperación de soberanía, en fin, una serie de cuestiones que yo no voy a entrar siquiera, pero lo que sí que está claro es que cualquier decisión que se adopte que acabe afectando al libre tránsito de personas, capitales o bienes, al final va a acabar repercutiendo en personas de carne y hueso, que son las que deben ser las protagonistas de todo este proceso. Así que lo que espero es que reine la cordura y que se tomen las decisiones que sean en ese sentido. Y me he extendido 32 segundos. Nada, sin problema, todo va bien. Todo va bien, yo voy a intentar de respetar esos tiempos, pero únicamente quería hacer una pregunta por trasladársela a los compañeros. El 20 de julio que tenéis ese pleno institucional, me imagino que lo habéis hecho de una forma imprevista, que sería una cosa de última hora, que no es algo que se repite todos los años, ¿no? Yo, sin entrar en cuestiones... Bueno, lo digo por situar la reunión el 20 de julio en el Ministerio. Ya lo vamos conociendo, pero el 20 de julio, para el que no lo sepa, es la fecha en la que se celebró el primer pleno como municipio independiente del Ayuntamiento de la Línea en 1870. A raíz de aquello, pues nos dio tanta alegría ser independiente de San Roque, que se organizó una fiesta, y desde entonces las veladas y fiestas de la ciudad, que no una feria, no teníamos feria de ganado, se celebran coincidiendo el 20 de julio en la semana. Dice que llevamos 147 años. Imprevista, la fecha imprevista, de última hora, es lo que yo quería seguir. Vale. Bueno, ahora le toca al diputado de las Cortes por la provincia de Cádiz, a mi amigo Salvador de la Encina. Muchas gracias, alcalde. Gracias a la UCA por invitarnos un año más a estar debatiendo sobre un tema tan importante para el campo de Gibraltar y los ciudadanos de ambas zonas. Muchas gracias a los compañeros que estamos en esta mesa por volver a debatir. No, esto es para grabar, pero tú para hablarle eleva. Muchas gracias. Y ha dicho Juan Carlos gesto de valentía. Yo creo que es un gesto de normalidad democrática el poder, cualquier representante de los ciudadanos, como es mi caso, de la provincia de Cádiz, las Cortes Españolas, estar en una mesa, en un lugar, llámese Gibraltar o llámese Marruecos o llámese Francia, independientemente del estatus que tenga ese lugar donde estemos. Por tanto, para mí es un honor hoy estar aquí acompañado de estos tan cualificados representantes para debatir sobre el tema del Brexit. Como a veces los hechos valen más que las palabras, yo me voy a remitir a tres hechos que el Partido Socialista, en este caso representado por mí como diputado, y lo digo abiertamente con la colaboración inestimable de compañeros aquí presentes, como Rafael Román, exdiputado del PSOE, o Jorge Bezares, campo gibraltareño de PRO, que he tenido su inestimable ayuda para llevar a cabo tres iniciativas que se han hecho ya realidad y que han marcado una hoja de ruta histórica, porque nunca antes, en los 20 años anteriores de democracia, se habían dado sobre Gibraltar. La primera se produjo el día 5 de noviembre, una semana después de ser nombrado presidente del Gobierno don Mariano Rajoy. Y fue una proposición no de ley que se debatió en el Congreso de los Diputados y que ha sido la primera vez en 20 años que ha contado con el apoyo mayoritario de los grupos parlamentarios y especialmente por el Partido Popular y también por Ciudadanos. Esa iniciativa se la llamó Pacto de Estado sobre Gibraltar. Es la que tienen ustedes delante y que hay que decir que 8 meses después ha marcado la hoja de ruta del Gobierno y del Partido Socialista. Esta proposición no de ley sobre Gibraltar tiene en los genes el más significativo del Partido Socialista, que es la apuesta por el diálogo. Fuimos los socialistas los que abrimos en el año 1982 con Felipe González, después de 16 años, el cierre de la frontera de Gibraltar, 2 años después el cierre a vehículos, y de nuevo hemos abierto la puerta al diálogo, aprobándose en las Cortes Españolas el día 5 de noviembre esta iniciativa, que por su extensión les invito a que está colgada en la página web del Congreso de los Diputados, acudan a ella, pero me van a permitir, con la rapidez del tiempo, que les lea algunos de los aspectos. Establecer un marco institucional consensuado, por tanto dejando fuera la confrontación, para lograr una estrategia de Estado sobre Gibraltar sin llevar a cabo acciones de imposición unilateral. Utilizar el Congreso como lugar de ese consenso básico para fijar la posición española. Realizar todos los foros de diálogo y cooperación existentes, Junta de Andalucía, Mancomunidad, Ayuntamiento, asociaciones de agentes económicos y sociales con Gibraltar. Y por último, mantener e impulsar un diálogo fluido
también con las autoridades de Gibraltar. Tengo que decir que 8 meses después el Gobierno ha cambiado su rumbo anterior. No sabemos si porque no tiene mayoría absoluta, no sabemos si es por el cambio del propio ministro nuevo, Alfonso Dasti, un hombre más diplomático, pero lo cierto es que en estos 8 meses el tema de Gibraltar no ha sido utilizado, manido, como fue anteriormente en una etapa anterior del ministro Margallo. Esto está en práctica, se tiene que desarrollar, pero hasta ahora se está cumpliendo. Y ha marcado un antes y un después en la situación de relaciones con Gibraltar. La segunda iniciativa está pendiente de debatir. El debate que se ha tenido que producir en junio y julio sobre los presupuestos del Estado, que no estaban aprobados, estaban prorrogados, ha paralizado la tramitación normal de las comisiones de Asuntos Exteriores y, por tanto, se verá y se debatirá la segunda de las iniciativas, muy importante para el ámbito empresarial y económico, y fue hablada con los representantes de ambas partes de la zona, Gibraltar, Campos Gibraltar, algunos de ellos aquí presentes, como John Isola, para su tramitación y aprobación en el Congreso de Diputados. Se trata, leo textualmente, de la proposición no de ley relativa a la aduana comercial de la línea y el paso fronterizo no comercial con Gibraltar, con el objetivo de que se haga una frontera, una verja, una aduana moderna, que esos colapsos que se han vivido de horas en tiempos atrás nunca más se repitan, que se aprovechen los 7 millones de inversión que ha cometido España para tener un paso fluido que no perjudique a las empresas y a los trabajadores. Y en tercer lugar, la última, muy importante. Se ha aprobado, pero todavía no se ha puesto a andar, porque hasta hace 2 meses no se ha puesto en activación el artículo 50 del Tratado de la Unión, por el que Reino Unido pide la salida formal de la Unión Europea. Pero fue la petición que hizo el Grupo Socialista y se aprobó en la Comisión Mixta para la Unión Europea para la creación de una subcomisión sobre el Brexit. En esa petición, que fue apoyada también por el Partido Popular, se establece una referencia específica al campo de Gibraltar y a Gibraltar, y especialmente a las empresas y a los trabajadores. En ese sentido, conté con la inestimable ayuda del profesor y autor, y partícipe hoy aquí con nosotros, Alejandro del Valle, como catedrático de Derecho Internacional, que nos acompañó en su preparación y que ha sido aprobada en las Cortes y que en otoño se pondrá en marcha. Tiene hasta ahora 18 comparecientes antes del dictamen final, entre ellos 2 representantes del campo de Gibraltar, el de los trabajadores ASTE y el del grupo transfronterizo. Quisiéramos que estuviera también la representación de Gibraltar en esa subcomisión. Es un paso que se puede dar y hay que valorar, pero lo mismo que estamos aquí, ¿por qué no? Si allí estuvo el primer ministro de Gibraltar hablándoles a ustedes en San Roque, ¿por qué no que contemos con la voz más autorizada en esta materia, como es Fabián Picardo, representante de la ciudadanía de Gibraltar, para que en esa subcomisión que va a andar en otoño contemos con esa voz autorizada junto con la del Reino Unido a través del embajador? Lo veremos en los próximos meses, pero si se produce será un paso importante en lo que debe ser estos 2 años de exploración para hacer al final un Brexit que no perjudique a los ciudadanos, sino que al contrario se aproveche la oportunidad de esa salida a la Unión Europea para hacer una transición tranquila y beneficiosa para las empresas, trabajadores, no solo del campo de Gibraltar, sino miles de ellos españoles que tenemos en el Reino Unido. Ya ha terminado en Salvador las 2 intervenciones, la de los 4 y la de los 3. Ahora vamos a incluir a... Sí, yo tengo tiempo. En lugar de Juan Carmona, para no tener una nueva voz del otro lado de la verja, vamos a darle la oportunidad a Daniel Fitan, abogado, parlamentario, hasta hace poco también miembro de la oposición en Gibraltar. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo quisiera poner un poco la charla de mi punto de vista en contexto, ¿no? Y quisiera hacer 2 puntos generales para comenzar. El primero es de que la política para mí es, y para mucha gente, es el arte de lo posible. Y el segundo punto es de que en cualquier proceso de diálogo o cualquier proceso de negociaciones, si tu línea de fondo no se aproxima a la línea de fondo de la persona que tienes al otro lado de la mesa, lo que se dice aquí, your bottom line, su línea de fondo, si están muy apartadas, entonces nunca va a haber un acuerdo. Y digo eso porque
sería lo más fácil del mundo que el gobierno de España, con un poco de voluntad, hacia Gibraltar diría, bueno, pero ¿por qué no consideráis, por ejemplo, una soberanía europea para Gibraltar con un acceso pleno y amplio a los mercados europeos? Y el problema con esa posible solución es de que, claro, entonces tendrían los catalanes o los vascos diciendo, bueno, yo también quiero la soberanía europea y acceso a los mercados de esa forma. Y el problema que hay aquí en Gibraltar, entre la relación entre Gibraltar y España, a un nivel macro, a un nivel alto, es de que España quiere la soberanía conjunta o toda la soberanía de Gibraltar, y Gibraltar dice no a la soberanía conjunta, no a la soberanía española. Entonces aquí lo que hay que ver, lo que hay que tener es un reconocimiento de que hay una serie de líneas rojas de parte de España, hay una serie de líneas rojas de parte de Gibraltar, pero que entre esas dos líneas rojas hay un amplio espacio político donde nos podemos coger y tratar de buscar las oportunidades en el futuro y las oportunidades que traerá el Brexit, porque en cualquier crisis siempre hay oportunidades. Pero claro, hay que tener la voluntad de reconocer de que hay que aparcar el tema de la soberanía, porque si hay precondiciones a un diálogo y se pone precondiciones sobre la soberanía, nunca jamás va a haber un acuerdo. Yo me encuentro optimista de que Gibraltar tiene un plan creíble y coherente hacia Brexit, y yo creo, y siempre ha sido mi postura cuando doy charlas en España o hablo o debate, de que si pudiéramos coger y aparcar el tema de la soberanía, concentrarnos en ese espacio amplio político que hay entre esas dos líneas rojas, de que las sinergias comunes que hay entre Gibraltar, entre la línea, entre San Roque, entre Algeciras, pudiera coger y llevar a unos acuerdos que serían muy beneficiosos para la ciudadanía del campo de Gibraltar, de Algeciras y de Gibraltar. Y eso es en lo que, en mi opinión, nos tenemos que concentrar. Muy bien, pues ahora tienen la oportunidad de presentarnos su opinión, que sí que sea ceñida al tiempo y de sobra. También ahora Juan Carmona, del Grupo Transfronterizo. Gracias, alcalde. Bueno, posibilidades de diálogo en un escenario post-Brexit. Yo diría también ante-Brexit, que es en lo que estamos. Bueno, como ya yo creo que sabe todo el mundo, al menos en esta zona, el Grupo Transfronterizo se creó en un momento muy oportuno, en un momento en que resultaba imprescindible, en plena época de acoso y derribo por parte de nuestro anterior ministro de Asuntos Exteriores, que ha sido ya nombrado muchas veces en estas jornadas. Bueno, hubo un movimiento que surgió casi espontáneamente por parte de instituciones muy representativas, las más representativas de la sociedad civil, como eran las asociaciones empresariales y las organizaciones sindicales de los dos lados, que buscaron la manera de crear algo que fuera parecido a un lobby, a un mecanismo de presión para influir en que, y trasladar a lo más ampliamente posible la situación que se estaba viviendo. Es algo histórico, porque nunca antes en las relaciones entre Gibraltar y España, y tampoco desde que se abrió la verja, se había dado esa unión que en principio puede parecer muy difícil, porque sentar en una mesa empresas, empresarios y trabajadores, y tanto de Gibraltar como del campo de Gibraltar, pues puede haber muchas cosas que digan, aquí puede haber roces. Ha funcionado magníficamente en ese aspecto. Todo lo que se ha hecho, que ha sido mucho, ha sido siempre por consenso y por unanimidad. Y hemos conseguido a lo largo del tiempo, que lleva ya 3 años funcionando, tampoco es tanto, ser oídos y trasladar esta posición de diálogo
Y no solo diálogo, sino también cooperación, porque cuando se dice vamos a dialogar, ¿dialogar de qué? ¿Sobre qué? Bueno, nosotros nos ceñimos, sin entrar en temas políticos, mucho menos de soberanía, a dialogar para establecer bases de cooperación que superen en un momento dado las diferencias políticas. Diferencias políticas que precisamente por el Brexit pueden surgir. Bueno, pues el grupo transfronterizo lo que pretende, lo que ha sido hasta ahora y lo que pretende ser es un puente que nos incluso establecer tales lazos de cooperación que no se puedan romper en ningún supuesto. Aun en el supuesto de que un Brexit duro pueda significar enormes dificultades que no queremos imaginar para la relación tanto económica como laboral, como social, etcétera. Bueno, pues el grupo transfronterizo puede hacer un papel muy importante, como hasta ahora ha hecho, que hemos conseguido hacernos oír en Bruselas, tanto en la Comisión como en el Parlamento, en toda esta zona, en todas las instituciones, en el Parlamento de Andalucía. Incluso creo que hemos influido bastante, añadiendo un poco a lo que decía mi amigo y compañero Salvador de la Encina, en relación con esa primera proposición no de ley, que es importantísima y que ha conseguido la unión también de todos los partidos en pos de marcar unas mínimas reglas de juego en relación con el trato a la problemática de Gibraltar. Yo creo que el Grupo Transfronterizo también ha contribuido a algo muy importante. El Partido Popular, el partido en el Gobierno, ha ido cambiando su discurso. Cuando antes, en la época dura del señor Margallo y su portavoz en la zona, que es el alcalde de Algeciras, no quería saber nada de cooperación porque toda su obsesión era Gibraltar español, Gibraltar español, Gibraltar español. Ese discurso poco a poco ha ido cambiando, de manera que de algún modo las propias instituciones del Partido Popular en la comarca, empezando por el Partido Popular en el Ayuntamiento de La Línea y sobre todo el Partido Popular que gobierna, aunque en minoría, la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, ha hecho suyo ese discurso, de manera que ahora, cada vez que algún representante, sea del partido que sea, se refiere a la problemática de Gibraltar, empieza hablando de la palabra cooperación. Creo que eso es una de las, aparte de cuestiones puntuales, como conseguir presionar en Bruselas para que esa verja funcione lo mejor posible dentro de las limitaciones de personal y de medios que también Salvador de la Encina plantea en el Congreso de los Diputados, hemos conseguido que haya una sensibilidad muy generalizada alrededor de una idea básica. Los gobiernos se pueden enfrentar, pueden tener sus diferencias políticas, pero eso no debe afectar en ningún momento al ciudadano. Una frontera debe estar protegida de ese tipo de avatares. Y ese es nuestro objetivo. Y para terminar, no me paso más que 30 segundos, No, un minuto. la continuidad del grupo transfronterizo, ¿cuál es? Es algo que es una idea que venimos repitiendo desde hace tiempo y partió, tenemos que reconocerlo, del Departamento de Derecho Internacional de la Universidad de Cádiz, de consolidar una agrupación europea de cooperación territorial que, con el apoyo de los gobiernos británico, español, gibraltareño y sobre todo de Bruselas, consolide un puente no ya meramente emocional, sino un puente legal de cooperación entre Gibraltar y la comarca del Campo de Gibraltar. Muchas gracias, Juan. Incluimos ahora una nueva voz de Gibraltar, John Nísola, de la Cámara de Comercio. Gracias, Pasarme. Yo me gustaría destacar el estudio que hizo la Cámara de Comercio de Gibraltar, originalmente en el 2012 creo que fue, y ahora lo ha repetido en el 2015, donde se hizo un estudio económico, un profesor de la Universidad de Bournemouth en Reino Unido, sobre la interrelación entre las dos comunidades. Eso es un estudio económico. Y los datos son muy importantes. Las dos comunidades están interrelacionadas de una manera que, si pasara un Brexit muy duro, sería desastroso tanto como para Gibraltar que para el Campo de Gibraltar. Aquí hay más políticos que no políticos. Y como empresario siempre digo que si los dejaran en manos de empresarios, esto probablemente marcharía mucho mejor.
porque los empresarios no entendemos y siempre llegamos a acuerdos, porque siempre es de interés común. Y nosotros tenemos relaciones con la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, con APIMEL, empresas de Gibraltar tratan con empresas españolas todos los días y tenemos unas relaciones muy, muy importantes. ¿Por qué no podemos hacer más juntos? Porque se meten los políticos. Eso no, sí, eso es, no los políticos locales, por supuesto. Político es un político, no importa dónde. Entonces, he traído algunas copias por si les interesa, pero yo creo que no hay que subestimar la cooperación local. Me encanta que estemos todos juntos aquí hoy porque eso demuestra lo que somos y que podemos hablar de temas que nos interesan. A los políticos lo elegimos para solucionar problemas, para que estemos mejor, no peores. Entonces, yo creo que deberíamos, por supuesto, la Cámara de Comercio forma parte del Grupo Transfronterizo, que es una organización excelente. Queremos seguir cooperando porque eso parece que no. Le ponen atención más allá del campo de Gibraltar y de Gibraltar. Y eso es una fuerza que tenemos muy importante, además, en una situación donde si se presenta un Brexit duro, vamos a decir, o un Brexit que no nos conviene a nosotros, que localmente que tengamos la confianza de poder seguir con el status quo para que no afecte a nuestra situación local. Además, cooperando, estoy seguro de que hay unas oportunidades importantes que nos pueden venir muy bien, no solo para Gibraltar, pero también para el campo de Gibraltar, porque las dos comunidades se complementan. Nosotros no podemos crecer sin el campo de Gibraltar, y si nosotros crecemos, el campo de Gibraltar también crecerá. Entonces, para concluir, la cooperación local entre empresas, sindicatos, políticos, económicos, sociales, etcétera, son muy, muy importantes, en mi opinión, para asegurarnos de que el futuro sea positivo para nosotros. Creo que puede ser muy positivo. Tengo esa confianza. Gracias. Muy bien, pues has venido perfectamente al tiempo y ahora la voz de la profesora de Derecho, de Inmaculada González. Buenas tardes. Quisiera empezar una vez más agradeciendo a los organizadores, a la Universidad de Gibraltar, al Gobierno de San Roque, el que nos dé la oportunidad de celebrar un seminario de este tipo. Y bueno, yo voy a retomar un poco lo que se ha dicho con anterioridad, porque efectivamente, como Jenny Sola ha comentado, cuando intervienen los políticos, me refiero a los gobiernos de los países, España y el Reino Unido, parece que la cosa se complica. Si dejaran a los representantes de las entidades territoriales llegar a un acuerdo, probablemente se llegaría en poco tiempo. Resumiendo brevemente, yo tenía que hablar de la evolución de la cooperación transfronteriza con Gibraltar y esta evolución se ha caracterizado siempre por la falta de un marco institucional y jurídico que permita esas relaciones de cooperación. Eso ha sido así desde siempre, porque ya incluso la declaración de Bruselas en el año 84, al vincularse la cooperación transfronteriza con las cuestiones de soberanía, el hecho de que no hubiese avance en la negociación sobre la soberanía de Gibraltar, pues tenía efectivamente un efecto paralizante en relación con la actividad de cooperación transfronteriza.
no existe marco jurídico, no porque no haya organizaciones internacionales donde se haya establecido, porque existe en el marco del Consejo de Europa y en el seno también de la Unión Europea. De hecho, en el seno del Consejo de Europa, donde están todos los países miembros de la Unión Europea y muchos más, porque son casi 50, 47, ya en el año 80 se adoptó un convenio marco europeo sobre cooperación transfronteriza entre comunidades o autoridades territoriales menores que faculta efectivamente a los municipios, mancomunidad, diputación, Junta de Andalucía, a adoptar, en este caso con Gibraltar, cualquier convenio de cooperación transfronteriza. España es cierto que lo ratificó en el año 90, pero el Reino Unido no ha ratificado ese convenio marco, ni siquiera sus protocolos adicionales. España lo hizo 10 años más tarde, en el 90, pero sí que hizo una declaración supeditando, digamos, la eficacia jurídica de esos acuerdos que las entidades territoriales menores pudieran adoptar a que se adoptara un convenio bilateral entre los representantes, por un lado sería España, por el otro el Reino Unido, como ha hecho España con Francia y con Portugal para favorecer la cooperación transfronteriza a uno y otro lado de la frontera. Con el Reino Unido no existe ese acuerdo interestatal de cobertura, por lo tanto, cualquier acuerdo que las entidades territoriales menores pudieran firmar con Gibraltar tenía que pasar sí o sí por el consentimiento del Gobierno de la Nación Española. Evidentemente, no hay posibilidad de cooperación en el seno del Consejo de Europa, hoy por hoy, tal como están las cosas, y curiosamente en el seno de la Unión Europea. Sí, Juan Carmona ha hablado como vocal también del Grupo Transfronterizo de esa iniciativa que surgió de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial, que efectivamente es un instrumento jurídico preferente para la aplicación de la política de cooperación territorial europea. Un instrumento jurídico válido en un escenario incluso post-Brexit. ¿Por qué? Porque se permite que incluso un solo Estado de la Unión Europea, contando ya con la posibilidad de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, pues que con la participación de un solo Estado se pueda crear una agrupación europea de cooperación territorial, pues con terceros países, incluso con territorio de ultramar. Lo único que se necesita es, una vez más, el consentimiento del Gobierno central, del Gobierno de Madrid. El señor Carmona también mencionaba el verano del 2013, que es cuando se crea el Grupo Transfronterizo a raíz del incidente, de los incidentes o del tema o de la crisis pesquera a consecuencia de los lanzamientos de los bloques de hormigón aquí en la bahía, en las aguas de Gibraltar. Con la consecuente recrudecimiento o refuerzo por parte de España de los controles en la verja. Y justo quisiera destacar que el cambio de gobierno, 2010-2011, les comentaba antes que no hay un marco institucional o jurídico que permita la cooperación transfronteriza, pero que eso no ha impedido que los municipios hayan llevado a cabo acuerdos de cooperación basados en acuerdos de naturaleza política, que claro ejemplo, yo no me voy a extender porque bien conocidos son los acuerdos de Córdoba, que se adoptaron desde el 2004 hasta justo el cambio de gobierno 2010-2011, porque el gobierno del señor Rajoy pues nunca vio con buenos ojos que Gibraltar estuviera representada al mismo nivel que España y el Reino Unido en el foro tripartito de diálogo. Me centro en la crisis de 2013 porque a partir de ahí se da por perdido cualquier posibilidad de diálogo político entre las partes. España no acepta evidentemente el formato tripartito, no sale el cuatripartito, por lo tanto, voy terminando, se rompe cualquier medio de diálogo político, pero sí quiero destacar la relevancia que adquiere la sociedad civil a raíz del 2013. ¿Cómo? Creando el Grupo Transfronterizo y luego una iniciativa de las asociaciones de trabajadores, de los sindicatos, que es con la organización, con la creación recientemente, en julio de este año, del Consejo Sindical Interregional del Sur, al amparo de la Confederación Europea de Sindicatos, que es una organización sindical intersectorial que goza del reconocimiento tanto de la Unión Europea, del Consejo de Europa y de la Asociación Europea de Libre Comercio. Termino y me dirijo en este caso al señor Salvador de la Encina, porque recientemente también, hace un mes, fue justo
hace un mes el señor Fabián Picardo firmó un memorándum de entendimiento con el Grupo Transfronterizo para fomentar la Agrupación Europea de Cooperación Territorial. Pero claro, los temas que se abordan ahí, entre las modalidades de cooperación, dice, es mantener y mejorar la circulación de personas a través de la frontera, mantener y mejorar el tránsito de vehículos y mercancías a través de la frontera y establecer un marco jurídico para tal fin. Y estos son competencias del Gobierno de la Nación. Esto es el Grupo Transfronterizo, que ahora mismo no sé en qué situación se encuentra la propuesta de creación de la AECT, pero eso está parado. Y yo lo mismo que digo que el Gobierno de Gibraltar va siempre de la mano del Gobierno del Reino Unido, el Grupo Transfronterizo por la parte española tendría que buscar un mayor vínculo del Gobierno de la Nación. Sí, pues ya voy terminando. Lo único que no me porta bien. Sí, Entonces, Quiero cerrar la primera intervención de la mesa completa, perdóname, estaban 7 sí. 7 días. Y para la última intervención de esta primera ronda, ya todavía Frederic Martin de United, que corresponde a la palabra, y ya tengo una petición de preguntas y respuestas de más temas. Frederic, gracias por la oportunidad y a entonces, lo que yo quisiera es el impacto industrial que va a tener precisamente un Brexit el tema de los trabajadores transfronterizos y el social, el tema de que nosotros en lo que se relaja a la sanidad, los servicios sociales, son un departamento donde en libertad y el servicio público el trabajo y muy bueno porque ha sido el compromiso pasado por acá. Entonces, dentro de lo que es el problema grande de fondo que el sindicato percibe, es la inicial de que la frontera sea una herramienta de presión o haya algún tipo de cambio de ese tipo de trabajadores que se vea limitado. ¿Qué ocurre? Que ya de por sí en el 2019 se supone que lo que es la circulación libre de ciudadanos europeos terminaría en lo que es el Reino Unido. Entonces, por extensión, también terminaría en ¿qué ocurre con todo eso? Claro, eso es una cuestión que se hace un impacto terriblemente negativo en lo que es seguridad y estatus. Un problema, además del impacto que se puede causar en los trabajadores transfronterizos de sí, que se nutren de lo que es el trabajo importante. Entonces, la respuesta sindical de Mike, aparte de ser parte del grupo transfronterizo, ya ha marcado con sus compañeros, con sus homólogos en el campo de libertad, con los trabajadores y comisiones obreras, la creación de un CECIP, que es un Consejo Sindical Interregional, con vista de que es una herramienta que pertenece al Consejo Europeo de este sindicato, donde podemos nosotros hablar por lo que son las situaciones de trabajadores transfronterizos y además de la ciudadanía de ambos lados de la frontera. Por ejemplo, el artículo 3 de este CECIP detalla de que el CECIP del Sur, se tiene como objetivo analizar los problemas económicos, sociales y culturales que inciden en las condiciones de vida y el trabajo de trabajadoras de situaciones, además de trabajar en común para promover la cooperación internacional transfronteriza, desarrollar la solidaridad entre los trabajadores de esas regiones y aplicar las resoluciones del CECIP del Sur y de la CECIP. Por lo tanto, lo que nosotros queremos es fomentar y crear más espacios de diálogo de lo que actualmente existe. El grupo transfronterizo ha hecho una labor fantástica en la cual de crear ese espacio de tanto sindicatos, empresarios y políticos tienen la oportunidad de hablar y desarrollar temas que antes no se podían desarrollar. Precisamente ya tenemos un impacto positivo como comentaba dentro de eso nosotros queremos añadir la voz sindical dentro de lo que esto va a ser CECIP para precisamente introducir y hablar con lo que son los intereses de los operacionales. Aparte de lo que es el tema de cooperación internacional, aparte, el sindicato de libertad también plantea y le hace cara a lo que es el gobierno de Inglaterra, precisamente por el tema de cómo se está llevando a cabo la del Brexit, de salida. Nosotros, el sindicato de United, ya ha abogado por un plan de tiempo, porque por compartir con la universidad de salida.
electrónico, que detalla una serie de diferentes componentes que en este caso se reserva para libertad, considerando que es una cosa que también va a pasar en lo que es el norte de Irlanda con el Irlanda, porque en lo que es el tema de es una cosa que ahí está un poco de consenso y hace falta una solución distinta a lo que se supone va a ser el resto del colectivo del Reino Unido. Acceso al mercado electoral sin market, mantener la frontera abierta, de los derechos sociales y de trabajadores, la solidaridad en la frontera. Tenemos una estrategia de inversión en libertad para crear más trabajo, de cual los trabajadores transfronterizos se nutren. 9 puntos del Ministerio de Defensa, incrementar lo que es el estatus del puerto comercial, tener todavía el acceso de pasaportes de servicios a Europa y retener a cierto punto lo que sea posible, lo que es un tipo de entrando de la Unión Europea en libertad para fomentar las cosas. Y simplemente ya para concluir, lo que nosotros sí que abordamos era de ya que el Brexit se va a llevar a cabo, lo que sería la oportunidad precisa para tratar de reorganizar físicamente lo que es la frontera, ya que obviamente es un problema que existe en la frontera de los días, claro que es un problema de un muro, de hecho, un tercio de un lado, hace falta de Muchas gracias, Frederic. Que sepáis que es difícil, es una mesa de 7, muy amplia, además, para mantenerla, y hemos acabado el primer turno. Ahora, el segundo turno lo aprovecho para que sean 3 minutos y aprovechamos para la despedida. En este caso, salteado, el primero que me pidió la palabra fue Juan Carmona para responderle a alguna cuestión en Nicolás González. Sí, era claro, Inmaculada, que no era para decir que estamos casados, era porque esa abierta. Claro. Que por cierto, está paralizado, refiriéndote a la FT, ¿cómo va? Efectivamente, la agrupación de la Comisión Territorial ha estado paralizada por motivos políticos durante prácticamente un año. ¿Por qué? Porque es curioso, precisamente ese cambio de estrategia del Partido Popular, que antes no quería pues sí, pero la nueva cooperación produce que la Comunidad de Municipios de Gibraltar, en pleno, por unanimidad de todos los partidos, dice que apoya a la AFP y que la AFP quiere estar presente. Bueno, tuvimos reuniones con la comunidad, con el Consejo de Gobierno de Comunidad, y estuvimos viendo a ver cómo articular eso. No fue fácil convencer al gobierno de Gibraltar, hay que decirlo claramente, aquí en Gibraltar, que era absolutamente necesario aceptar esa invitación por parte, o esa propuesta por parte de la comunidad. Únicamente lo difícil era encontrar con qué fórmula legal. Al final hemos encontrado la manera de desbloquear el proceso, que va a ser muy simple. La AFT de Gibraltar, en un principio lo vamos a constituir las cámaras de comercio de Gibraltar, en el campo de Gibraltar, que son instituciones de derecho público, junto con organismos, empresas públicas, que es por parte del gobierno de Gibraltar y por parte de la Mancomunidad del municipio del campo de Gibraltar. Por lo cual no participan directamente órganos políticos, sino instituciones de desarrollo y fomento precisamente de la cooperación. Esa fórmula nos parece perfecta. Hemos quedado en empezar ya a redactar el mes de septiembre, el plano técnico, el contenido, el esquema, los estatutos, etcétera, y esperamos que antes de fin de año podamos presentarlo para la aprobación de los gobiernos respectivos. Porque crear una ICT de Gibraltar antes del Brexit es un puente que dejamos hecho para después del Brexit. Porque legalmente, según los reglamentos de la Unión Europea, puede perfectamente factible una AFP entre un territorio comunitario y un territorio no comunitario. Pero si ya la dejamos hecha cuando todavía está el territorio comunitario, bien sobre la forma. Bueno, me despido, aunque nos vemos frecuentemente. Le ruega a Juan, entonces, también de sus 3 minutos. Juan, ¿cuánto? Respecto al tema del grupo transfronterizo y la AFP, que me parecía desde el origen una idea magnífica. Yo creo que es que hay un error de concepto, que es que aquí nos gustará más o nos gustará menos, pero dependiendo de con quién hable, pues tiene unos intereses u otros. En este caso lo que está clarísimo es que los principales perjudicados serían Gibraltar, incluyendo su población, etcétera, y la línea de la Concepción. Y nos hemos encontrado con esta fiesta, hemos invitado a la Diputación, a la comunidad, y a todo lo que ha pasado con la puerta. Y claro,
se te puede de vez en cuando porque te pagan la fiesta, está de copa y claro, es que yo nunca salí en prensa diciendo libertad español, y algunos de los que ahora están votando a favor de la EFT, sí. Por lo tanto, con este talante al final, ¿qué te vas a encontrar? Te vas a encontrar con que puede haber un boicoteo interno de los intentos de acercamiento entre los territorios más afectados. Y es más fácil. Por aquí todos los acuerdos están sacados por unanimidad y después pasa lo que pasa. Si quieres, te cuento lo que pasó en mi pleno hace unos cuantos días. Resulta que se aprobó por unanimidad por una placa en el cuartel Ballesteros en memoria de los fusilados de la guerra civil. ¿Y qué pasó? Hicimos todos los partidos menos el Grupo Popular, que había votado a favor del pleno. Decía que textualmente no ponía lo mismo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿aquí qué es lo que está pasando? Está pasando que hay otras administraciones con otros intereses y que lo están anteponiendo a los intereses de la población realmente afectada por este problema. Porque si hablamos de los 10.000 trabajadores, que es que en un 95% residen en la línea. De hecho, tenemos una población flotante de extranjeros brutal. Yo ahora mismo pensaba en mi padrón de habitantes 8.000 extranjeros. 8.000. Después no renueva la inscripción padronal y no me computan a efectos del Instituto Nacional de Estadística, y lo grave es que no nos llegan ingresos en la participación en los ingresos del Estado por estos residentes. Como que tengo que estar prestando servicios para 8.000 personas más, por las cuales no percibo ingresos. La cuestión es que las pruebas están ahí. Las pruebas están ahí. Al final se va a utilizar una fórmula, de la que por cierto me estoy enterando hoy, que me parece muy bien, que es utilizar la de las cámaras de comercio, pero el objetivo no era ese. El objetivo no era ese. Entonces, es apoyarlo, como hay el tiempo que sea, pero lo que está claro es que el problema al que afecta de verdad es gobierno de Gibraltar con el territorio, municipio de la línea con su ayuntamiento. Y si por el camino, gente como por ejemplo el municipio de San Roque, que estoy seguro que va a trabajar legalmente en este sentido, pues me parece que está. Pero otras administraciones ya sabemos que es lo que quieren. Y si no nos podemos remitir a la discusión de investidura, pero bueno, Ha cumplido fielmente los 3 ministros. he regalado 5 segundos. Bueno, ahora mezclando voces, nos tocan a voz de Gibraltar y le vuelvo a ofrecer la palabra a la ministra. Bueno, regreso a dos puntos, uno que acaba de hacer y también la profesora también hizo anteriormente. Creo que parte del problema es de que es muy fácil para un político decir Gibraltar español, muy fácil, no tiene nada que perder. Es muy fácil para un político decir Gibraltar británico y desentenderse del diálogo, porque no pierde nada. Mucho más difícil es decir, pienso que Gibraltar es español o pienso que Gibraltar es británico, pero mira, vamos a aparcar ese tema y vamos a concentrarnos en lo que es posible. Pero claro, para que sea posible, tiene también que ver un proceso, que es el punto de la profesora, porque si se mira en la historia de Gibraltar y en la historia, en mi opinión, de España y las relaciones entre Gibraltar y España, donde se ha avanzado más en términos de acuerdo y también de un cambio de actitudes sociales, ha sido a consecuencia de la política de Moratinos, que en mi opinión nunca fue un traidor a la posición tradicional española, pero que tuvo la valentía política de decir hay que aparcar el tema y hay que buscar un proceso donde nos podamos sentar las partes que son relevantes, España, Gibraltar y el Reino Unido. Y a consecuencia hubo el proceso tripartito y después hubo los acuerdos de Córdoba. Y hay que recordar que los acuerdos de Córdoba trajeron a los trabajadores españoles retirados las pensiones, por ejemplo. Hubieron acuerdos sobre el aeropuerto de Gibraltar, hubieron acuerdos sobre fluidez en la frontera. Esos son acuerdos de beneficio para ciudadanos a ambos lados de la frontera. Y también hubo cambio, actitudes sociales. Y déjame que le dé a vosotros un ejemplo, que a mí me gusta darlo, la verdad, no es la primera vez, Alejandro me ha escuchado decirlo en el pasado. Cuando
señor Moratino, ¿cuándo se acordó el proceso tripartito y los acuerdos de Córdoba? En los años después, lo que hubo a consecuencia de esos acuerdos y ese proceso, hubo una calma en las relaciones, normalidad en las relaciones entre Gibraltar y España. De que aquí en Gibraltar, por ejemplo, en el 2010, durante el Mundial de Fútbol del 2010, por primera vez, y eso sí, es que es sin precedente alguno, hubo banderas españolas en los balcones de las casas de los gibraltareños y gibraltareños paseándose por Gibraltar con la equipación española. Eso no quiere decir que esas personas digan yo quiero ser español, pero claro, lo que es que esas personas se encuentran confortables y en una situación de normalidad que digan a mí me gusta la equipación española, el equipo español nacional y apoyo en este mundial el equipo nacional español. Y te digo una cosa, de que no es fácil, porque mi abuelo me ve a mí con la equipación española, resucita y me da dos chuletas en la cara. No, de verdad, porque en los años 70 se apoyaba a todo el mundo menos el equipo español. Se dice muy fácil, pero fue una auténtica cambio de actitud social. ¿Qué es lo que pasa? Entra el señor Margallo, cambio de política, se deshace el proceso, se deshacen los acuerdos. Hay un mundial en el 2014, sale España eliminada del mundial, hay cohetes en Gibraltar, sale Inglaterra eliminada del mundial y hay cohetes, literalmente, está hablando de cohetes en la línea también. Y eso te dice de que la política, cuando se crea un ambiente de normalidad, da a cabo de cambio de actitudes sociales. Y si hubiese una política a la Moratino en España, hacia Gibraltar, a un plazo de 20-30 años, yo creo que en 20-30 años a lo mejor no hay los problemas y algunos de los temas que se está discutiendo en esta mesa. Muy bien, gracias, Cristina. Le cedemos la palabra al abogado de Mancina para que se mantenga en su tiempo, que es cero, porque hace 7 años. Muchas gracias. En la línea que acaba de terminar Daniel Pita, eso es un gobierno social. Les habla un honor de venir en el primer vuelo desde Madrid, como ministro, para acá. Para el Román se acaba de levantar, que era muy claro. Y es lo que hemos hablado muchas veces y yo. La normalidad lo que debe imprimir para que se genere confianza. Por ejemplo, el artículo que me quitan, que yo lo puedo ampliar con ellos. Yo estuve durante más de un año cogiendo el modelo de Gibraltar para ir a Madrid todas las semanas. Por tanto, una cosa que se quiere hacer con normalidad. Hoy no sé. Eso hay que recuperar. Lo mismo que hay que recuperar el punto Cervantes. Se llegó también, y viene en nuestro programa, como primera prioridad. Pero nuestro trabajo no solo es intentar hacer, lo podemos hacer cuando gobernamos. Como hizo Felipe González, destruyendo la relación humana después de 16 años de brutal cierre, como lo hizo Zapatero, restituyendo el foro tripartito. Pero no lo podemos hacer y venimos cuando estamos en la oposición. ¿Qué estamos haciendo? Pues lo que acabo de mostrar antes. Al gobierno sensibilizarlo, conseguir que la política y mundo, como bien decía Alejandro Privado, Alejandro del Valle, un paso muy importante. Un poco como la otra mala, hablando poco a poco, abierto, pero posible. Ahora nos queda el reto de terminar la negociación del Brexit de esa manera, para que los ciudadanos, que es lo primero, lo que miramos los socialistas, los ciudadanos, los trabajadores, las empresas que tengan empleo, no se vean perjudicados por encima de banderas que pueden tener soluciones y por encima de modelos moratorios como se ha hecho en etapas anteriores, que no va a determinar nadie, y son 10.000 trabajadores de los mismos caminos, 6.000 comunistas de la verdad de la línea. Son los buenos efectos de la voluntad que demanda eso. Alcalde, te digo, estamos luchando para que en esa singularidad que el gobierno ha dicho que vamos a poner en las medidas económicas sobre la convivencia, próximamente ya hay el informe de la Organización de Estado que dice que es posible declarar una zona fiscal para el campo de Gibraltar, se tenga totalmente en cuenta la línea, porque ha sido la Cenicienta la que ha sufrido los 316 años
de esta política de confrontación. Y vamos a cumplir ahí también, porque la línea, a mi punto de vista, es la primera política del resto de la libertad. Estoy convencido que se trabaja conjunto, estamos haciendo, se va a ver en los próximos 2 años que nos quedan. Ok, perfecto. Entonces, el tiempo a Salvador y le damos la palabra a Frederic, que antes lo damos para el final. Ahora, Frederic, yo quisiera ser de Salvador, que es muy importante, ¿no?, el crear esos procesos de diálogo, como indiqué anteriormente. Yo creo que la entidad el tema de vivir de habla, todo de libertad, con la libertad, que es un problema hasta cierto punto intergeneracional. Precisamente, claro, porque con todo lo que ha pasado con anterioridad, ¿no?, observar frontera, desaire, todo el tema de las cosas que ha pasado, es una cosa que, claro, que hace bien. O sea, a raíz de ello, eso impacta en lo que es la sociedad, el poder de interrelacionarse con su ciudad, con su siempre y cosas compañeros ahí. ¿Qué ocurre entonces? Que tenemos que ser valientes, tenemos que sentarnos, tenemos que crear esos espacios de diálogo, como es un punto tan fronterizo, como queremos ser con el tema del SSI, y tenemos que limitar toda la potencial a discriminar entre un colectivo u otro, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, una cosa que a mí me chocaba, ¿no?, de cuando se empezó todo el tema este de la crisis. Yo creo que cada persona que cruza la frontera verá el cartel, ¿no?, el tema de la aduana, tiene la vía verde, la vía roja, pero después tiene una parte que pone trabajadores transfronterizos registrados, ¿no? Entonces, claro, resulta que nosotros lo percibimos eso como un evento de discriminación, precisamente porque se va a discriminar a lo que es la ciudadanía, tanto gibraltareña como campo gibraltareña, en contraste en relieve con lo que son los trabajadores transfronterizos. Esa no es la guía para poder llegar a un emprendimiento. Eso lo único que va a causar es fricción. Y a raíz de esa fricción vamos a tener más problemas. Entonces hace falta buscar alternativas a lo que sea ese pensamiento, esa forma de ver el problema. Y simplemente ver que sea un problema de una parte y no de la otra. Y que no se juzgue la vida por todas. Y yo creo que el tiempo, eso da la impresión de que ha sido el paso que hemos tenido que tomar. Tenemos que ir en el camino del diálogo, tenemos que seguir creando organizaciones como el Congreso para tratar de llegar a ese emprendimiento, ya que la juventud de por sí, que pasa que en el mundo de la salud colectivo que tiene más vista de campo amplio de cómo está la sociedad, pues que sea la persona que tiene palabras. Muchas gracias, Frederic. Ahora volvemos con la profesora, con Inmaculada. Sí, bueno, yo, quienes ya me han escuchado, porque vengo trabajando el tema de la cooperación transfronteriza desde hace ya bastante tiempo, y además lo tengo escrito, y desde el equipo de la Universidad de Cádiz pues lo venimos exponiendo abiertamente. Nosotros siempre hemos valorado muy positivamente los acuerdos el marco institucional del Foro Tripartito de Diálogo, y quisiera destacar que siempre se planteó desde un principio, además sí se hizo constar como un marco de cooperación que abordaba materias de carácter de los temas que serían competencias de los estados, como el aeropuerto, el tema de la verja, pero siempre estableciendo cláusulas de salvaguardia en cuanto a las cuestiones de soberanía, de manera que nunca pudiera ser interpretado, porque además estaba por expreso recogido en los acuerdos de Córdoba, que eso suponía pues ceder en cuanto a las posiciones tradicionales de las partes en los temas de soberanía. El gobierno de Rajoy, el primer gobierno del señor Rajoy, de la mayoría absoluta, es cierto que nunca vio con buenos ojos el formato tripartito, pero yo considero que no se quiso ver con buenos ojos, porque incluso las propuestas de comisiones técnicas, de grupos ad hoc, de permitir incluso la entrada de la Unión Europea, eso no se facilitó. De hecho, Naciones Unidas, las decisiones y resoluciones de la Asamblea General hace constar en la decisión anual que es el gobierno de España el que da por finalizado, cuando el Reino Unido dice seguimos adelante y el gobierno de Gibraltar dice seguimos adelante, es el gobierno de España el que dice damos por finalizado el marco del acuerdo institucional del Foro Tripartito.
En este sentido, quisiera destacar que aunque al gobierno español no le pareciera bien que estuviera con voz y voto Gibraltar, yo sí considero que es necesario tener como interlocutor válido al gobierno de Gibraltar, pero por una sencilla razón, porque son ellos los que están al otro lado de la verja, pero además porque directivas europeas, la transposición de esas directivas la hace el gobierno de Gibraltar. Y han sido muchos los casos en los que acuerdos a lo mejor bilaterales entre los gobiernos de España y del Reino Unido no se han podido aplicar porque la aplicación corresponde al gobierno de Gibraltar. Entonces, que no concibo que puedan avanzar en temas de cooperación transfronteriza sin contar con los que realmente tienen que aplicar esa normativa. Entonces, yo no voy a defender más lo que todos creemos aquí, que en fin, que estableciendo cláusulas de salvaguardia en cuestiones de soberanía, pues trajo bastantes avances en materia de cooperación transfronteriza y de entendimiento y de normalización de las relaciones entre las poblaciones a uno y otro lado de la verja, pero yo no voy a dejar pasar mi oportunidad para lanzarle una última pregunta al señor Salvador de la Encina por su posición, porque yo, en este cambio, este pacto de Estado del nuevo gobierno, ya no de mayoría absoluta, del señor Rajoy sobre Gibraltar, de no agresión y demás, ¿cómo encaja ahí la propuesta de la AECT? Que aunque se está trabajando en ella, realmente ha llegado, evidentemente, ha llegado ese interés. ¿Está por la labor de favorecer la creación de esa AECT? Y muchas gracias. Muy bien, gracias, Inmaculada. Y en esta segunda ronda nos falta conocer la opinión de John Dísola. Gracias. Yo quería destacar el tema de la frontera y el plazo fronterizo que nos preocupa a todos post-Brexit. La realidad es de que si a los británicos en las negociaciones se decide que no hace falta un visado para llegar a la Unión Europea y viceversa post-Brexit, la situación de Gibraltar en la frontera, bien para mercancías o bien para temas de inmigración, no debería de cambiar. Hoy Gibraltar está fuera de Schengen y está fuera de la Unión de Mercancías. Entonces, los controles hoy deberían de ser los mismos, o los post-Brexit deben de ser los mismos que tenemos hoy. Claro, si quisiera España hoy mirar cada pasaporte, que tiene derecho de hacerlo, se colapsaría la frontera. Entonces, tema de recursos. Si hay voluntad política en Madrid para poner más recursos, entonces funcionaría la frontera, aunque se tuviera que hacer control. Lo hacen en Algeciras con el paso del estrecho. ¿Cómo es que no lo pueden hacer aquí? Por temas políticos, por el tema de la soberanía, que para mí no es cuidar los intereses de los propios españoles que viven en el campo de Gibraltar, dejando fuera a los gibraltareños. Entonces, es importante que se entienda eso, porque en tema de la frontera no nos deberíamos preocupar, pienso yo, siempre y cuando el gobierno de la nación tenga la voluntad de poner los recursos para controlar la frontera con suficientes recursos y los adecuados. No que hoy, lo habrán visto ustedes, no hay suficientes recursos. En horas puntuales no hay suficientes recursos. Gracias. Muy bien, pues creo que ha sido también muy prudente en el tiempo. Y ahora nos sometemos. En este caso yo también me apunto, pero que no sea yo único. Los 7 minutos de la mesa. Pues si hay alguna cuestión, alguna duda que quieran plantear los alumnos, los componentes del seminario. Simplemente para la pregunta que ha hecho la posición de la ley presentada a instancia de los salvadores, los socialistas, hay un punto sexto que dice mantener e impulsar el diálogo fluido con las autoridades gibraltareñas, con las autoridades gibraltareñas, lo apunta el presidente, destinado al establecimiento del mecanismo de diálogo y cooperación transfronteriza con Gibraltar y sus autoridades en beneficio de las localidades del campo de Gibraltar. Aquí se está diciendo exactamente eso. Muy bien, tenía que el señor la mano levantada. ¿Se puede identificar, pregunta? Pablo Manso de la Universidad de Cádiz.
José Pablo Copo. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a toda la mesa, muy interesante todas las opiniones y comentarios. Entonces yo quiero hacer un comentario y lo voy a echar de las palabras del señor diputado Salvador de la Encina. Me gustaría que en primer lugar aclarase un poco mejor qué participación quiere realmente cuando ha dicho que pueda participar el gobierno de Gibraltar en las subcomisiones que se quieren hacer. Que pudiera aclarar un poco mejor cómo es eso. Y extrayendo ya de esa cuestión, pienso, y ya abierto a todos los temas, a todos los miembros de la mesa, ¿cuál es la voz real a menor escala del gobierno de Gibraltar en la mancomunidad de municipios? Porque creo que ahí se podrían hacer muchísimas más cosas y se podría tener una voz, porque al final el campo de Gibraltar, la mancomunidad debería tener también el campo de Gibraltar dentro, a Gibraltar dentro de la mancomunidad. En cuanto a la primera que me compete a mí, pues que pueda ser oída la voz de Gibraltar, las cosas de menor, como lo ha sido oída en la ONU, hace unos meses, o como lo ha sido oída en los meses también, porque si vamos a debatir todos los años sobre el Brexit y sus consecuencias, tenemos una parte de la población que vive aquí afectada, como es la campo de Gibraltar, y directamente afectada por la de Gibraltar, donde se va a hacer unas conclusiones sobre esa subcomisión que se crea ya, y donde haya 18 comparecientes y diputados, no va a estar el embajador del Reino Unido de España, no va a estar el representante del gobierno. Es algo que aquellos que valorar, que tendremos nosotros también que valorar políticamente, y es un deseo, puede ser obvio. Lo que sí digo que si lo hacemos al final, será con acuerdo, podremos cumplir por tanto, lo hablaremos con los representantes del gobierno del Partido Popular para que no se vuelva a andar la ministra del tema de Gibraltar, porque realmente sería un deseo democrático de la Unión Europea, que sea uno también la parte representada Yo voy a aprovechar para intentar responder a una pregunta señalando que cuando se constituye la mancomunidad municipal del campo de Gibraltar, seguramente aquí hay algunos veteranos miembros, ¿verdad, Juan? O veo por ahí a un empleado de la mancomunidad, se señala de forma clara la constitución de una comisión mixta entre Gibraltar y la mancomunidad municipal del campo de Gibraltar, que es una cuestión aleatoria o opcional por parte del gobierno de turno, sino que se constituye desde el inicio en los estatutos de la mancomunidad, que en este periodo nuevo de los 2 años, creo, no sé si me equivoco, que no se ha reunido en ninguna ocasión, no había que yo sepa el contacto que podría existir, como si lo hubo en los tiempos que yo recuerdo, cuando se constituyó la mancomunidad por parte de su primer presidente, Rafael Palomino, por parte del PP Carracao, que resulte y que sé que ha mantenido también una fluidez con el gobierno de Gibraltar, o bien con Miguel Manilla o con Juan Monte de Oca. He puesto ejemplos de 4 presidentes, que da la casualidad que los 4 son miembros del PSOE, y luego cuando ha habido otros gobiernos en la comunidad por los avatares de los votos que los ciudadanos me han elegido, no en esta última ocasión, a otra representación, pues finalmente no se convoca ni se establece ese mecanismo de conversación. Pero, por ejemplo, alrededor de esos diálogos se ha trabajado para que hoy en día el tratamiento de residuos de la ciudad de Gibraltar se realice en instalaciones de la mancomunidad municipal del campo de Gibraltar. Y hay otras colaboraciones que se han establecido a raíz de esas conversaciones. Yo les sí que puedo decir que en los últimos años no ha habido, porque quien ha liderado las conversaciones de la mancomunidad no ha sido el presidente ni antes con Diego González de la Torre, ni hoy en día con Iván Fernández, que lo ha dirigido en bambalina, ha sido el ingeniero alcalde de Lucía, y creo que es un fuerte del PP en la comarca. Una cuestión más nos queda. Alejandro, la última. Sí, bueno, muchas gracias. Sí, con relación a la comisión mixta, que era un órgano del foro tripartito, bueno, Luis Romero escribió un artículo sobre ese tema y la situación de bloqueo, donde estaba también la Junta de Andalucía, precisamente, sí, en esta comisión mixta. No, yo quería preguntar a Salvador de la Encina si, bueno, recuerda que el ministro Dastis respondió a una pregunta del Grupo Ciudadanos en enero de este año sobre la posición, una cuestión en torno a un incidente
y el ministro Dasti en ese momento pues recordó que existía un plan de soberanía, y en esa respuesta de enero del 17 el ministro Dasti decía: soy plenamente consciente de la decisión tomada por la Comisión Mixta, la Comisión de Asuntos Exteriores, sobre la necesidad de un consenso, y es de voluntad de este ministro convocar lo antes posible para discutir una estrategia de Estado sobre Gibraltar.